es del doctor Cuauhtémoc Chávez Tovar. Voy a leer un poco de su currículum. Realizó sus estudios de licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es especialista en Estadística Aplicada por parte del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Es maestro en Ciencias en Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene un doctorado de la Universidad de Granada y la Estación Biológica de Doñana, en España. Actualmente es profesor investigador titular C de Lerma. Mantiene el máximo nivel de estudios pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Trabajó durante más de 20 años con aspectos de ecología poblacional y conservación del jaguar en la selva maya. En el 2001 puso el primer collar de GPS satelital a un jaguar en uno de los proyectos con mayor número de jaguares radiomarcados. Actualmente estudia en diversas partes del país las interacciones entre los carnívoros, presas, humanos por métodos no invasivos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Si gusta compartirnos su pantalla para que empiece su plática, por favor. Estoy compartiendo, no sé, es que no se ve, más bien dicho. Okay. Ah, ya. Y digamos que, pues que agarre esta pantalla, ya no sé. Es que agarró, que ya agarró toda la... Va de vuelta, es que agarró solamente una pantalla. Bueno, el doctor Cuauhtémoc nos va a hablar sobre por qué conservar el jaguar y la diversidad de la dieta. Sí, no sé por qué nada más, agarra toda la pantalla, pero bueno, no importa, de todas maneras pongo la presentación completa. Uh-huh. Ventana, a ver, aquí está, creo que ya, a ver. Okay. Sí, ya, ¿no? Sí, nada más lo puede hacer grande, por favor. Y ahí va toda la pantalla, ¿sí? Uh-huh. Sí, bueno, se ven las pestañitas, pero bueno, usted puede continuar. Ok, ahí está, ¿no? Ya se ve completo. Pues se sigue viendo con las pestañitas a un lado, o sea, de su presentación, pero está bien, o sea, usted continúe presente. Lo dejo para que... Ya. Es que está muy raro que se vea así, porque A ver. Va de vuelta nada más. Y entonces... Pantalla. Le voy a poner pantalla completa y a ver si... Pero es que me quiero ir con esa pantalla completa. Ventana. Y la otra es pestaña de Chrome. Entonces, no. Bueno. Sí. Se ve con las pestañitas, ¿verdad? Que no se ve completa. Yo aquí ya la puse en presentación completa, pero no se ve. Yo creo que se ve así, pero bueno. Pero bueno, lo dejo para su plática. Ok. La plática, bueno, primero sería muchas gracias por la invitación al comité organizador, y un día importante en el sentido del marco del Día Mundial de la Diversidad Biológica, y una parte importante de la diversidad, y eso quedó bastante claro con la plática que me antecedió, en cuanto a la concepción y conceptualización de la diversidad, ¿no? Usualmente, y eso es un problema que tenemos, es precisamente cómo medimos esa biodiversidad y cómo la expresamos y cómo la indicamos, ¿no? Y una parte importante es precisamente si estudiamos una población, o estudiamos a un grupo de organismos o estudiamos un conjunto de organismos, ¿no? Entonces, en esta parte y en este sentido de cómo las especies
son importantes independientemente de cómo se llamen, o se llamen jaguar, o se llamen puma, o se llamen X cosa. Es decir, la pulga X o el piojo Y, esos también tienen cierta importancia y tienen una importancia fundamental en el ecosistema, y precisamente hay que evaluar esa importancia, ¿no? Y entonces, una parte de esta justificación de cómo conservamos esta biodiversidad es precisamente el jaguar, pero ¿por qué estudiar al jaguar y por qué conservar al jaguar? ¿Por qué tenerla en esta parte como una especie bandera o pionera, ¿no? Y eso es algo que hay que estudiar y que hay que ver en general, en el sentido de que es una especie carismática, es decir, a muchos nos llama la atención, a muchos ven las fotos de jaguares y se les iluminan los ojos, si ya los tocan todavía está peor, se les voltean los ojos, ¿no? Pero digamos, en sentido estricto, es una especie que llama la atención, pero también es una especie indicadora de conservación, es decir, si está presente en muchos hábitats y en muchos lugares, pues probablemente son hábitats que tienen cierto grado de conservación todavía, son hábitats probablemente adecuados. Y además esta parte de especie paraguas, que es una especie paraguas o sombrilla, es una especie que usualmente al proteger a esta especie, protegemos otras especies adicionales que no están en nuestra estrategia de conservación, ¿no? Y ese es el sentido, en parte, de trabajar con el jaguar, además de ser uno de los gatos menos conocidos en el mundo. Digo, ya después de 20 años o 30 años de estar trabajando con la especie, ya existen muchos expertos y existen muchas personas que están trabajando con la especie, pero de todas maneras existe mucha información o mucha falta de información en muchas áreas como tales, ¿no? Digamos, ese es el nombre científico, Panthera onca, y me voy a referir a los dos, a jaguar y puma, porque usualmente, y de hecho coexisten en muchas áreas, y también en muchos casos le echan la culpa al jaguar o le echan la culpa al puma, ¿no? Entonces, es una idea precisamente de, además de comparar qué es lo que está pasando con los dos gatos, ¿no? Entonces, el puma es el mamífero que tiene más ampliamente distribuido en América, es decir, está desde el sur de Canadá hasta la Patagonia, casi, y entonces es el mamífero que tiene más amplia distribución, por lo tanto, está con una preocupación menor. El jaguar, como estatus en general, pero en general en toda su área de distribución, se encuentra casi amenazada, pero en realidad, si lo analizamos por subpoblaciones, la mayor cantidad de las subpoblaciones se encuentran en peligro crítico, es decir, que tienen poblaciones, son cerca de 43, 44 subpoblaciones en las cuales se ha definido que tiene el jaguar, y de esas subpoblaciones la única que tiene números relativamente altos y que está bien conservada es precisamente la del Amazonas, ¿no? Pero de ahí en fuera, no hay, digamos, hay información de que tenemos áreas relativamente pequeñas y está muy fragmentada el hábitat, ¿no? Y los números, tenemos una gran variación en esta parte de la estimación de la densidad y de la estimación de cuántos jaguares hay en América y en el mundo en general. Bueno, pues por esa parte, porque es un fenómeno americano. Estamos viendo 64,000 a 173,000 y la mayor parte, es decir, el 50% se encuentra en el Amazonas, pues estamos diciendo que en realidad en muchas partes el jaguar está en peligro, ¿no? Entonces, el hábitat habita casi todos los tipos de bosques tropicales, matorrales, humedales, sabanas. El puma también tiene una amplia distribución. Pero si ustedes ven, aunque el jaguar, el puma es una especie ampliamente conocida y está bien distribuida, se carece de mucha información también acerca de cuál es el área que está ocupada,
en dónde se encuentran y cuáles son precisamente sus problemas de conservación. Todos nos vamos con esta parte del jaguar, y el jaguar es bonito y demás, pero se carecen de buenos datos del puma, y las áreas en cuales se mueven son áreas bastante grandes. Estamos diciendo que un jaguar se puede mover 1.359 kilómetros en promedio, hasta 1.359 kilómetros. Esos son datos con collares de GPS para seguir a los animales. Y los pumas, pues también por ahí andan, ¿no? 1.031 kilómetros cuadrados, también son áreas relativamente grandes. ¿Cuánto es 1.359? Pues estamos hablando que la distancia, por ejemplo, de México a Sinaloa, a Culiacán, son como 1.000 kilómetros. Y estamos hablando que entonces tendríamos como 100 o un poquito más de 100 kilómetros a los, bueno, 50 kilómetros de un lado y 50 kilómetros del otro, para decir precisamente que esa es la área que ocupa el jaguar, ¿no? Entonces, está ocupando un área muy grande, depende del sitio y depende del hábitat. Usualmente son áreas mucho más allá de 100 kilómetros cuadrados, ¿no? La densidad reportada también tiene una alta variabilidad entre menos de 1 a 11 o casi 12 jaguares. Los patrones de actividad también son muy distintos, y estas dos especies son solitarias, es decir, solamente se juntan para cuando se reproducen, y las hembras son las que mantienen a los cachorros, ¿no? Y se juntan, los mantienen en esta parte. En promedio, tienen una camada de 2 individuos, y digamos, los cachorros independizan de la mamá, es decir, están casi 2 años con la mamá, en la cual les enseña a cazar, les enseña ciertas características del hábitat para cazar, etcétera, ¿no? Entonces, son conductas que tienen los bichos. Pero la otra es, ¿qué es lo que conocemos de estos grandes animales? O de hecho, esta es una revisión de qué es lo que conocemos de todos los gatos en el mundo. Y pues vemos que existen un montón de datos, pero de algún tema nada más, y casi todos son sobre distribución. Es decir, aquí fue donde yo vi un jaguar, o vi una huella de jaguar, fotografié un jaguar, y ya cuestiones, aspectos clave de su ecología, es decir, cuándo se reproduce, qué es lo que comen, cuál es su variabilidad genética, etcétera. No hay mucha información de la mayoría de las especies de gatos, ¿no? De hecho, el tamaño del círculo es un poco esa parte de en dónde se ha hecho ese tipo de estudios y cómo se han hecho esos tipos de estudios, ¿no? Entonces, viendo esa parte, o sea, tenemos mucha información del lince, por ejemplo, del lince rojo, Lynx rufus, ese lince que también está en México y demás, pero en México, por ejemplo, no tenemos información, no hay estudios que hablen de cómo está la población del lince, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay pocos estudios sobre la dieta del lince. La Jusco, en el centro de México, cerca de la ciudad, en la Ciudad de México, pero digamos en la parte montañosa, ha tenido algunos estudios sobre dieta o alimentación, pero en general se desconoce la situación de la especie. De hecho, hay una iniciativa que probablemente la subespecie que existe en el eje neovolcánico está en serio riesgo, precisamente por todo el desarrollo urbano que tenemos en este ambiente, ¿no? Entonces, y lo podemos ir desglosando con cada una de las especies y vemos que está en esa parte. Entonces, ¿por qué trabajar con jaguar y puma? Pues básicamente ambas especies se consideran depredadores oportunistas, son los 2 grandes gatos de América. Son generalistas de hábitat y de presas, según muchos autores. Y entonces, uno de los factores muy importantes es precisamente de qué se alimentan, ¿no? Es decir, eso condiciona dónde los podemos encontrar, también su estructura social, el tamaño de esta área de actividad, es decir, de lo que se mueve, y además lo que hace es evaluar, o nos ayuda a evaluar precisamente el traslado del nicho, y si hay competencia entre estas 2 especies o no hay competencia, ¿no?
o hay coexistencia. Y esa es una parte importante para ver precisamente qué es lo que está pasando con los grandes gatos. Ha habido históricamente revisiones sobre los patrones de alimentación de pumas y de jaguares. Este es uno de Iriarte, que hizo sobre la variación biogeográfica de los hábitos alimentarios y el tamaño corporal de los pumas en América. Y existe otro que salió en el libro del 2002 del Jaguar Nuevo Milenio, que es de Tadeusz de Oliveira, que precisamente hace una comparación de hábitos alimentarios entre jaguares y pumas en los neotrópicos, ¿no? Pero aquí, básicamente, son estudios que tienen una gran variación, tamaños de muestra muy limitados, etcétera, ¿no? Y, de hecho, viendo la presentación, y bueno, más dicho, viendo la revisión, ¿no? Había una revisión de los 6, 8 grandes gatos que hay en el mundo, sobre patrones de alimentación, sobre esta estimación de la biomasa que están consumiendo cada uno de estos animales. Vemos que el gato más estudiado es precisamente el leopardo, ¿eh? Bueno, el leopardo, que tiene cerca de 23 estudios, bien claro que tienen más de 30 muestras analizadas, etcétera, porque esa es la otra parte, y que además han sido estudios revisados por pares académicos, ¿no? Pero estamos viendo también el número de presas de las que se alimentan, y la otra es que también entran a las presas domésticas, en el sentido de vacas o en el sentido de borregos, etcétera, ¿no? Entonces, pero documentado realmente y puestos en la literatura, tenemos muy poca información de todas maneras sobre qué es lo que se están alimentando los grandes gatos en general. ¿Cuántas presas usualmente se dice de las que están alimentando? Y vemos que tiene también una amplia riqueza de presas, es decir, hay un montón de números. Llegando a esa parte, biodiversidad sí tendría que ser biodiversidad de la dieta, en el sentido que consideramos la abundancia y la riqueza, y entonces ahí sí tendríamos esa evaluación, pero tendríamos precisamente que valorar los dos parámetros, como bien dijo que me presidió, ¿no? Entonces, una parte importante es por qué buscar patrones geográficos en la composición y la diversidad de la dieta de jaguares y pumas, porque, digamos, eso nos está diciendo de lo que se están alimentando, pero además nos están indicando cuáles son esas presas que están utilizando en mayor o menor medida en cada uno de los sitios, y además nos ayudan a hacer estimaciones de esas presas como tales. Es decir, muchas veces el tener evidencias de lo que están alimentando los jaguares o los pumas, tenemos especies que no se han registrado por algunos otros métodos, ¿no? Es decir, está el caso de algunas especies como un tapir malayo, que primero se registró en los excrementos precisamente de algunos depredadores, y después de 4 o 5 años de intensas campañas de fototrampeo, lograron tener la foto de esa especie. Es decir, estos métodos no invasivos y estos métodos que uno piensa que son medio escatológicos, nos ayudan precisamente a determinar cómo están los bichos. O hay especies que son más críticas y que nos pueden precisamente ayudar a encontrar esas especies críticas mucho antes de que nosotros sepamos que existen como tal, ¿no? Entonces, hicimos una revisión bibliográfica de los estudios de dieta para jaguares y pumas en las bases de datos de Scopus, Google Scholar y Web of Science, precisamente utilizando puma, dieta, hábitos alimentarios, jaguar, puma, etcétera. Y viendo además cuáles son los métodos de identificación o determinación de los excrementos como tales, es decir, o de esos hábitos, es decir, si utilizan ácidos biliares para determinar el excremento, análisis genéticos, también si son de alta confiabilidad esos estudios utilizando esta parte, o de baja confiabilidad utilizado por otros
métodos como tales, es decir, esos métodos de asociación con huellas o esos métodos que nos ayudan a decir, bueno, por el tamaño, este excremento me parece ser de, y lo prueban y entonces a lo mejor le pueden atinar. Pero en general es muy difícil diferenciar un excremento de un jaguar a un puma, ¿no? Y esa es una de las cosas, o sea, estudios que hablan sobre cadáveres, es decir, o carcasas, y entonces esos estudios lo que nos están diciendo es potencialmente el animal que se alimenta es pero no sabemos si en realidad el animal en el que estamos fotografiando en ese momento lo mató él o lo mató otra especie, ¿no? Y ese es un poco el problema precisamente de ese tipo de estimaciones. Es decir, que puede ser alimentarse de manera oportunista, llegando al sitio después de que el depredador o la causa por la cual se haya muerto, pues puede llegar el depredador a precisamente a carroñar, ¿no? Que ese es usualmente lo que sucede. El otro es precisamente los contenidos en el estómago, y en ese caso, pues uno tendría que abrir al jaguar y ver qué es lo que ha consumido, ¿no? Entonces, además, uno lo tendría que agarrar pues recién comido, y eso también se hizo antes de los 80s, que era cuando estaba prohibida la cacería del jaguar, pero existen también muy poca información sobre eso y los tamaños de muestras son relativamente pequeños. Y en realidad, los excrementos han probado ser precisamente un método adecuado para hacer la estimación de los patrones de alimentación de los jaguares o de los pumas, ¿no? Y la idea es precisamente con los métodos, ya sea ácidos bilares, que la diferencia precisamente son estos ácidos que utilizan para degradar estomacales, podemos diferenciar que las especies de los gatos tienen diferentes ácidos estomacales, y entonces con eso podríamos precisamente diferenciar a qué bicho pertenece el excremento. Pero podemos ir un poco más allá, es decir, podemos identificar del excremento a nivel genético qué individuo es decir, si es Panchito, Paquito, Francisco, Kiko, o como ustedes le deseen llamar, el sexo del animal, es decir, si es hembra o macho, y además diferenciarlos de jaguar, puma, ocelote, tigrillo y demás. El tamaño del excremento no nos dice mucho tampoco si es un jaguar o un puma, porque pueden encontrar un excremento de 1 metro y tratar de decir que es de jaguar, siendo que potencialmente puede ser de un puma o hasta de un ocelote. O encontrar un excremento muy pequeñito y también decir, no, pues es que por el tamaño me parecería a mí que fuera de un ocelote y resulta que es de un jaguar. Y ustedes lo pueden ver precisamente cuando comen abundantemente y comen abundantemente carne, pues digamos que ya los veré yendo al baño, o más dicho, mejor se vean ustedes, y van a ver precisamente que esos excrementos que hacen son relativamente grandes, y sobre todo si no han tomado agua, pues también les va a costar este trabajo, ¿no? Entonces, eso pasa igual en los animales, es decir, y además, pues el tamaño, en ese caso, no importa, sino quién lo hace, y con las células de escamación, que es precisamente lo que se utiliza para determinar el tipo de excremento, uno puede evaluar genéticamente a quién pertenece, ¿no? Y en general, digamos, los grandes gatos tienen tamaños corporales distintos, y eso también ayuda a diferenciar en qué tipo de presas o qué presas están alimentando. Y vemos que una es la relación depredador-presa y otra es el tamaño corporal de los animales. Y ese es una de las cosas. Los tigres son los animales más grandes en general, pero digamos, estos, en la relación con las presas que están alimentando, pues se alimentan de presas más pequeñas que los leopardos de las nieves, por ejemplo, ¿no? Y así lo podríamos ver con los jaguares, y los jaguares usualmente son
de las especies de las que se alimentan, especies relativamente pequeñas. Porque también en América no tenemos especies muy grandes de artiodáctilos o de perisodáctilos que puedan ser potenciales presas precisamente del jaguar. Y eso lo podemos ver también en la biomasa, es decir, esa parte de qué me estoy alimentando y cuál es el tamaño de lo que me estoy alimentando en general, ¿no? Y esto lo podemos ver en que el jaguar usualmente se alimenta de especies relativamente pequeñas, en general, por el hábitat o los hábitats en los que está viviendo. Es decir, si son de hábitats usualmente cerrados o de bosques, pues usualmente muchas de sus presas son relativamente pequeñas. O ustedes han visto venados muy grandes en una selva tropical, a comparación, por ejemplo, de un ambiente abierto en el cual las especies son relativamente muchísimo más grandes, ¿no? La biomasa se concentra en los ambientes tropicales, en la parte vegetal, es mucho más grande que en los ambientes abiertos, en los cuales se concentran esa biomasa en los animales como tal. Sí, entonces, por eso tendremos grandes herbívoros en estos ambientes o en estas planicies o en estas praderas, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta cuando uno analiza estos patrones de alimentación, ¿no? Usualmente esa es una revisión que se hizo en el 2006, después yo ya le aumenté muchísimo más datos, en el sentido de que tendríamos más de 65 estudios que están hablando sobre la dieta del jaguar y cómo de qué se están alimentando como tal en esta área, ¿no? Y estamos viendo que son muchos estudios en general, pero en México estamos hablando que hay menos de 10 estudios como tal, siendo que además habita 23 estados en México el jaguar, ¿no? Entonces estamos hablando que, de hecho, son 59 estudios que contemplan exclusivamente, que contemplan al jaguar, y 55 estudios que contemplan precisamente al puma, ¿no? Entonces, y si ustedes ven, los puntos blancos representan estudios con alta confiabilidad y los puntos negros son esos de asociación con huellas y demás. Y entonces estamos viendo que todavía nuestro universo se reduce aún más de estudiar los patrones de alimentación de los bichos. Pero ¿de qué se están alimentando? Y en general, la otra es esta parte de la disponibilidad de la dieta, ¿no? Este es un índice de preferencia, entre comillas, que es el índice de Jacobs, en el cual dicen que probablemente se alimentan más de ciervos, los jaguares, de algunos capibaras, etcétera, y que probablemente los tapires y algunas especies arbóreas pues no forman parte de su dieta, ¿no? Pero eso habría que ver y evaluar precisamente porque tenemos una amplia variabilidad. Aquí estamos viendo que son más o menos entre 40 a 50 especies en los cuales se han reflejado estos patrones de alimentación, y en general todos los estudios presentan precisamente frecuencia de ocurrencia y presentan, es decir, el número de veces que aparece en los excrementos una especie, ¿no? Eso se llama frecuencia de ocurrencia, es decir, yo me encontré en ese excremento un tapir, y bueno, y entonces me voy al siguiente y así. Entonces, de 100 podría tener en un excremento, además se pueden tener 3 o 4 diferentes presas, dependiendo del método de identificación o de determinación de los restos que tenemos. Los métodos de determinación usualmente son pelos o escamas, huesos y demás, ¿no? La mayor parte de los estudios han determinado por medio de pelo, y entonces hacen esa asociación también. Y entonces tenemos precisamente un sesgo en esa parte de estimación. Usualmente en los sitios tenemos más de 20 especies de presas que comparten los jaguares, y vemos precisamente venados. Estos son venados de selva, son los temazates, el temazate rojo, que usualmente es una especie
que puede ser depredada por los jaguares, los cuatis o tejones, tejón neotropical, es una zona rica, los tepezuintles, los el pecarí de labios blancos o el pecarí de collar, que son dentro de las presas que son más utilizadas por parte de los jaguares. No estoy hablando de preferencias porque preferencia es otra cosa más que el uso que estamos dando, ¿no? Es decir, no podemos saber si un jaguar prefiere o no prefiere si no hacemos un experimento en ese sentido, ¿no? Es lo mismo que si a ustedes les preguntan qué prefieren y van a una heladería y entonces tienen ahí para elegir precisamente distintos sabores en la misma proporción, probablemente en la presentación, en los sabores que ustedes elijan, está su gusto, ¿no? Y está su preferencia. Pero en este caso, en las selvas y en los ambientes, nosotros no le estamos dando de ofrecer a los bichos, están escogiendo o están agarrando lo que tienen disponible en esos ambientes, ¿no? Y esos son los estudios en los cuales, bueno, hay estudios, me han dicho, esta gráfica representa en los cuales hay estudios de jaguar y de puma con determinación de los excrementos y además, si ustedes ven, Brasil y México son de los países que tienen una mayor cantidad de estudios con jaguar y puma. En México más o menos son similares, en Brasil también por el tamaño y por el número de jaguares que tienen, pues también tienen un mayor número de estudios, pero si ustedes ven, Estados Unidos tiene de puma, los jaguares son marginales en Estados Unidos también, y igual en Argentina. Pero si vemos, tampoco de toda su distribución, que estamos hablando que son más de 30 países, se encuentran estudios de dieta o de alimentación. Entonces ahí tenemos una carencia de eso. Y si lo vemos precisamente con esos estudios de alta confiabilidad, pues vemos que también hay muy pocos estudios que utilizan precisamente los métodos confiables para la estimación precisamente de los patrones de alimentación de los jaguares, de los pumas. La confiabilidad, estamos diciendo que los métodos altamente confiables, el 95% de los excrementos que están siendo determinados por esos métodos, corresponde a la especie encontrada. Mientras en los otros es un volado, es decir, pues si estamos con las dos especies, estamos diciendo que tenemos un 50% de atinarle o no atinarle. Entonces, ese es un problema precisamente si queremos estimar correctamente la alimentación de los bichos, ¿no? Y la otra es de qué se están alimentando los jaguares en cuanto a grupos. Y eso es importante en el sentido de que la mayor parte de su dieta, es decir, más del 90% de sus presas corresponden precisamente a mamíferos, ¿no? Y eso en estudios que tienen más de 30 o 40 excrementos como tal, y ven aquí, hay en algunas secciones que un pequeño porcentaje corresponde precisamente a ganado y dependerá precisamente de esta cercanía y esa interacción que potencialmente tenga con el ganado, ¿no? Pero en general, los estudios indican que también es una proporción relativamente baja de los que se están alimentando, excepto en aquellos lugares en los cuales la abundancia o la densidad de esas presas o de sus presas potenciales ha bajado. Mientras que si ven, en el caso de los pumas, esa proporción con el ganado ha aumentado y usualmente también baja un poco esa parte o esa proporción con los mamíferos, ¿no? En general, como tal. Pero, y entonces, ¿cuáles son esas presas? Y esa es la parte importante. Es decir, en general, y eso decimos, son 95%, ok, una buena riqueza, pero en general y en cada uno de los sitios son menos de 20 especies las que potencialmente se pueden alimentar los jaguares y los pumas, y entonces, ¿cómo y en qué proporción se alimentan de esas presas? Y por eso es que esta parte de la riqueza y de la abundancia, es decir, la frecuencia de ocurrencia, es importante, en el sentido de cuántas veces aparece determinadas presas, y además la otra es medirlo en cantidad de biomasa, es decir, esa parte de la biomasa consumida, porque no es lo mismo alimentarse probablemente de un venado o de un pecarí
que probablemente de un cuatí o de un cereque o un tepezcuintle o un armadillo, ¿no? Son diferentes cantidades y además son diferentes contenidos de proteína, etc. Claro, hay que evaluar precisamente ese aporte calórico y esa energía que les proporciona, ¿no? Pero además, esta parte de que dependiendo del hábitat, pues es de lo que se alimentan los bichos, y usualmente las especies que está utilizando el jaguar no son utilizadas por el puma o marginalmente cambia sus patrones de actividad a las horas en las cuales los jaguares están menos activos. Y eso está sucediendo en casi la mayor parte de los sitios donde están las dos especies coexistiendo y en los cuales hay mayor abundancia de jaguares que de pumas, ¿no? Que esa es otra parte importante. Pero la otra es qué tanto eligen o están utilizando precisamente las presas. En función a esta disponibilidad de las presas, y ese es precisamente de un estudio que hicimos en el Edén, en el norte de la península de Yucatán, y vemos que ciertas especies como el Cuniculus paca o el Dasypus novencintus están siendo utilizados más allá de lo que tiene su disponibilidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que están haciendo un uso diferencial de ese recurso. Y podemos ir precisamente al Mazamate mama, que es el temazate, y está dándonos esa parte. Pero ven, también tenemos algunas especies que utilizan ocasionalmente, independientemente, además de su abundancia. Es decir, especies como la zorra gris, que es relativamente abundante, usualmente aparece muy poco en los excrementos de los jaguares o de los pumas, ¿no? ¿Y cómo es esta parte de la competencia por interferencia y cuáles son los tamaños que estamos utilizando, etcétera, ¿no? Usualmente los jaguares utilizan aquellas especies de presa de grandes tamaños corporales, pero además de patrones de actividad nocturnos o muy parecidos a los patrones de actividad que tienen los jaguares. Y entonces eso tiene una influencia sobre los pumas, que entonces van a utilizar precisamente la especie del siguiente tamaño corporal que tenga patrones de actividad diurnos, por ejemplo, ¿no? O que tengan un patrón diferente de actividad a estas personas. Y nos podemos ir describiendo con cada una de las 10 o 15 especies que normalmente utilizan, porque además de esas 20, en realidad la frecuencia o la mayor frecuencia se concentran en 10 especies como tales, ¿no? Entonces, esas son las especies comunes, las especies que están sirviendo de alimento. Claro, también tenemos distancia al agua, elementos de intervalos de elevación, el tipo de bosque, etcétera. Y entonces, las especies como el ocelote tendrán que utilizar especies más pequeñas de tamaño corporal. Esta parte todavía no está tan claro porque no tenemos suficientes muestras o excrementos de las especies relativamente pequeñas, ¿no? Usualmente tenemos más muestras de jaguares y de pumas, como tal. Pero la otra es, ¿cuál es el impacto precisamente de las actividades humanas sobre la dieta o la alimentación de los jaguares? Y este es de un estudio en Calakmul, en función precisamente a entrevistas con los cazadores y además de evaluar qué es lo que consumen y evaluar esta parte de qué es lo que llevan esos cazadores de subsistencia a su casa, pues vimos que la mayor cantidad de presas que están consumiendo esto son los venados cola blanca, los venados temazate también, que en general serían como venados, esa parte, Dasyprocta, que es precisamente el tepezcuintle, y los pecarís y demás. Y si ustedes ven, en general, y en esa parte, los animales con esa intensidad de cacería mayor por los humanos empiezan a utilizar especies de presas más pequeñas, tratando de adaptar a esa parte. Pero, digamos, y lo que ha sucedido alrededor, usualmente, de los asentamientos humanos, es que todas estas especies relativamente grandes
han ido desapareciendo y hay una relación bien estudiada en el sentido de que muy cerca de los poblados, hasta 5 hasta 10 kilómetros, las especies grandes tienden a desaparecer precisamente por esa intensidad de cacería de los humanos. Y entonces ahí tenemos esa parte del conflicto con el humano, ¿no? Y entonces las causas de esos conflictos son precisamente la pérdida del hábitat, estos cambios de la agricultura, dejando menos hábitat, la tala ilegal, esta parte de tener fauna silvestre como mascotas y además la cacería directa precisamente de los jaguares por cazadores de forma ilegal. Y estamos diciendo, este es de principios de finales del 90, de los 90, principios de los 2000, que fue un decomiso de cerca de 30 pieles en Chetumal a un peletero, ¿no? Es decir, estamos hablando que esa es la población de un sitio o de una reserva probablemente como Ría Lagartos, por ahí, que más o menos tiene esa cantidad. Y, pues, digamos, esa parte de utilizar también sus presas potenciales, pues va a ser disminución de eso. Y la otra parte que también es interesante es cómo afecta la ganadería sobre los jaguares. Y, digamos, la inversión y esta parte de económicamente un rancho usualmente gana entre 28 y 30 dólares por hectárea, teniendo precisamente ganado. Y si tienen un rancho ecoturístico en Brasil, claro, en el Pantanal, y que tienen ese tipo de cosas, pues hasta 84 dólares por año. Entonces estamos viendo que en ciertos sitios y en ciertos lugares podemos hacer cosas para conservar precisamente los jaguares y hacer compatibles esta parte. Habría que también hacer un manejo ganadero adecuado y minimizar o tratar de minimizar este tipo de interacciones negativas, ¿no? Ya voy a terminar, nada más ¿qué es lo que pasa en México entonces con la conservación del jaguar y sobre todo en general? No existe un fondo exclusivo para la especie, no hay un estudio que nos esté hablando qué es lo que está pasando con la especie en el sentido de alimento o de alimentación. Muchas especies lo tienen como especie bandera y obtienen recursos para esta especie, pero no hemos visto claro, después de 20 años o 30 años que existe el pase del jaguar, ¿qué es lo que ha beneficiado al jaguar esta conservación? Decimos, bueno, aumentó el tamaño poblacional, aumentaron las áreas, sí, pero las políticas públicas no han sido lo suficiente precisamente para conservar al jaguar. Entonces, este pase del jaguar, pues, tendría que estar más enfocado precisamente a ver qué es lo que está pasando en general con el jaguar, con las comunidades locales, etcétera, ¿no? Existe un censo nacional del jaguar, es decir, estimar la población y demás. Existe un diagnóstico de la situación del conflicto ganadero, existe un protocolo de prevención a conflictos. El problema es que también esta parte del pago por servicios ambientales ahora se ha visto reducido y entonces se gestionó de que cuando hubiera jaguar, esto tuviera un punto precisamente o puntos adicionales para el pago de servicios ambientales, pero pues con estas nuevas políticas no sabemos qué es lo que está pasando. Existe una coordinación entre la Confederación Nacional Ganadera o la Organización de Ganaderos, precisamente ISAGARPA, para pagar eventos de depredación de cualquier depredador silvestre como tal, ¿no? Y hay grupos organizados o comités, y lo que tenemos que hacer es precisamente prevenir el conflicto, no tratar de remediar ese conflicto con parchecitos y demás. Y la otra es precisamente hacer esto, ¿no? Es decir, tener buenas prácticas ganaderas, realizar esas prácticas de buena forma. Existen ya muchos manuales sobre ese tipo de cosas. De todas maneras, hay que evaluar esas opciones y ver qué es lo que queremos precisamente, no solo como país, sino como individuos. Es decir, esta parte de nuestro consumo está
afectando a todas las especies es real, y entonces tenemos que evaluar precisamente si nuestro consumo de carne o nuestro consumo de determinados alimentos, provocado por esta parte de la gran industrialización de todos los recursos, no estamos hablando solamente de la ganadería, porque podemos hablar de los aguacates, por ejemplo, que esta parte de volver industrial todos los procesos y tratar de maximizar la ganancia y al máximo esa ganancia, y no ver precisamente el efecto de esa maximización sobre nuestros ecosistemas, es lo que nos está provocando todo eso, ¿no? Y como corolario final, básicamente, es realizar un programa nacional de aspectos alimentarios de los felinos mexicanos, en el sentido de que eso nos va a dar las pautas para saber qué presas conservar para cada una de estas especies, además ver cuáles son las que están utilizando. Son especies importantes en esta parte de los ecosistemas. Ustedes ya han visto ese caso de los lobos cambian los ríos, los jaguares modifican las estructuras, los jaguares y los pumas, y usualmente estos grandes depredadores, las estructuras de los bosques tropicales, y entonces estos mantienen a raya casi todos los herbívoros. Entonces son muy importantes en ese aspecto, y ustedes vieron que la mayor parte eran herbívoros los que tenemos, ¿no? La otra es precisamente continuar los esfuerzos de difusión y programas de atención a conflictos, con este fondo de aseguramiento, y vincular precisamente a las comunidades locales, y tener una mayor presencia con estas comunidades locales, ¿no? Es decir, los dueños de la tierra son precisamente esas comunidades locales, y la estrategia es precisamente trabajar con ellos de una forma integral, y no solamente el ir a tomar datos en estos sitios, sino también involucrarlos precisamente activamente en la conservación de estas especies, pero también de las especies de presas de los jaguares, ¿no? Entonces, analizar también las obras de infraestructura, todo eso, pero ver precisamente cuáles son las acciones para mitigar esos impactos, para tratar de asegurar que son como 7, 9 subpoblaciones que hay en México de jaguar como tal, ¿no? Entonces, sí es importante realizar esa conservación. Y sería todo, y a ver si no me pasé como por 10 minutos, pero bueno, pues gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, muy enriquecedora. Aprendimos mucho de los jaguares y de los pumas. Pues unas preguntas. Usted, en su amplia experiencia que ha tenido con los jaguares, ¿cuáles son de los problemas sociales a los que se ha enfrentado? El problema social es que hay varios. Uno es problemas con el desarrollo turístico en la península de Yucatán. Es decir, las áreas o los polos de desarrollo que están creciendo más en México, urbanos, son precisamente Playa del Carmen y Cancún. Y entonces, toda esta área, precisamente de la Riviera Maya, pues es un problema de conservación bastante grande para los jaguares. Con las comunidades locales es precisamente esta cacería de subsistencia o cacería tradicional, que también se le denomina, en el sentido precisamente de que usualmente extraen recursos, extraen, pero es como las pesquerías, es decir, no cultivan y no tienen estudios poblacionales acerca de esas presas que están utilizando. Y lo vemos precisamente en estos patrones, es decir, los jaguares, cuando tienen suficientes presas, usualmente no atacan precisamente al ganado y demás, porque ¿quién se va a alimentar de una vaca si tienen alimentos más ricos, digamos, en el sentido de los tepezuincles, dirán los locales, o de los venados, etcétera, ¿no? Además, no sabemos de qué se alimentó esa vaca, ¿no? Bueno, sí, del pasto, de un pasto introducido, además, que no sabemos qué tantos nutrientes son, y además qué tantos herbicidas están utilizando en esos sitios. Y eso es una parte importante, porque muchos de los herbicidas que se utilizan en esos sitios son bioacumulables, y digamos, sí cumplen la norma,
pero muchos de los carnívoros habría que ver cuál es la cantidad precisamente de contaminantes que tienen, ¿no? Digo, de los carnívoros humanos, no de los silvestres, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. ¿Cree que al estudiar mucho esta especie, estas dos especies, esté dejando muy de lado los otros felinos, como el jaguarundi? El problema es que llama la atención más el jaguar. Usualmente consigue uno más recursos, entre comillas, para el jaguar, porque es más llamativo y demás, pero las otras especies, y de hecho muchas de estas están siendo controladas por el jaguar. Y cuando el jaguar desaparece, entonces existe una liberación de mesocarnívoros, es decir, de las especies pequeñitas. Y el problema de eso es que esas especies pequeñitas muchas veces las presas grandes no las pueden controlar. Y ese es el desbalance que se genera precisamente en esos hábitos. Hay varios estudios precisamente en el sentido de que si se carecen de jaguares y de pumas, la diversidad cambia y la composición cambia y además la estructura del bosque como tal, ¿no? Entonces, sí es importante el estudio de todos los gatos en general y utilizar los métodos adecuados. El problema es precisamente que el 80, el 90% de estudios que hay con jaguar y puma y patrones de alimentación son estudios de asociación con huellas, el excremento. Y ustedes verán que, digamos, si ustedes caminan en la playa y después camina alguien más o su perro y hace un cake ahí y después pasa otro perro, pues ¿a quién le van a echar la culpa? Al otro perro que pasó, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque están asociándola con huellas y es exactamente lo mismo. Es decir, puede ser un jaguar o puede ser un puma y no hay manera de asociarlos como tal, ¿no? O sea, es muy difícil, es un volado en ese caso, y también pasa con los pequeños, pero digamos, el número de excrementos está en función precisamente también uno a la dominancia, es decir, las especies más dominantes van precisamente a marcar y van a tener sus excrementos sobre los caminos. Y la otra, y eso es lo que hemos encontrado, es que la mayor cantidad de los excrementos que encontramos en la península de Yucatán, por ejemplo, más de 350 excrementos, en una campaña que hicimos de más de 400, 500 kilómetros recorridos, uno solamente era de una hembra de jaguar. Y entonces lo que estamos haciendo es estimar la alimentación con jaguares machos y no sabemos la parte importante, es decir, esta parte de las hembras, porque además, ¿quiénes son los que contribuyen precisamente a la población? Pues son las hembras, y las hembras sabemos muy poco de ese tipo de cosas y de lo que se alimentan entonces, y además en dónde se están alimentando, porque ellas no dejan excrementos casi en el camino, en los caminos que estamos viendo, solamente que, digo, esos caminos permanentes o esos caminos que están bien trazados, si uno lo hace a campo traviesa, pues sí puede hacerlo, pero el problema de eso es quién ha encontrado un excremento en el camino a campo traviesa, y eso está bien complicado, ¿no? Pues le mandan muchos saludos, una excelente plática. Y Yamel Rubio, saludos al doctor Chávez, excelente presentación. ¿Podría platicarnos un poco más sobre sus experiencias con los ganaderos y la relación de estos con el jaguar? Sí, en cierto momento, y de hecho nosotros empezamos el proyecto ahí en Calakmul con un ejido en la parte precisamente de trabajar, no estar trabajando en una ANP, sino trabajar en sitios que tienen esa interacción con los humanos, y de hecho el proyecto era trabajar en una ampliación forestal y trabajamos en esa ampliación forestal. Hicimos un programa como de la Confederación Nacional Ganadera, como un seguro ganadero, con el ejido. Y entonces, si había un problema con jaguares, nosotros íbamos, verificábamos quién era el depredador,
viendo quién era el depredador, pues pagábamos precisamente al precio la pieza cobrada y además dábamos ciertas recomendaciones de manejo, ¿no? Y además evaluábamos quién era, porque como los teníamos casi la mayor parte de los gatos con collar para seguirlos, pues era un poco más factible precisamente saber quién era el culpable de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, hay veces que dicen, no, es que pasa, tenemos una depredación muy grande, siempre ha habido jaguares que se han llevado, y resulta que es menos del 5% la depredación, las tasas de pérdidas, y de eso el 1% es a lo mejor provocado por jaguares o por otras cosas, ¿no? Entonces, le echamos la culpa siempre al más evidente, que esa es la otra cuestión, ¿no? Es decir, no, el enemigo número uno es el jaguar y entonces él es el culpable de esto sin tener precisamente evidencia sobre eso. Y entonces la idea de este programa era precisamente evaluar ese tipo de cosas. Pusimos cámaras y el jaguar, después de 3 o 4 meses o 5 meses, evaluamos que era el mismo jaguar, se habían cobrado como 4 vacas, y bueno, hicimos un programa precisamente de manejo del ganado y se redujo precisamente la depredación de esta parte. Hicimos, estabularon el ganado en esa área, era un pastizal que tenían 100 hectáreas y lo rentaban precisamente en esa parte. Pusimos lienzos con diferentes tamaños. Digo, eso fue en la prehistoria hace como 15, 20 años, pero fue de los primeros que hicimos esa parte. En determinado momento hicimos la reubicación de algún jaguar precisamente problemático, que era muy reincidente, y lo movimos a un área que sabíamos perfectamente que era un hábitat muy distinto, más de 100 kilómetros. Las translocaciones es el último paso, es decir, el remover el problema, porque lo que estamos haciendo es mover el problema nada más, pero no estamos solucionando, ¿no? Y la solución del problema es precisamente esta parte del manejo ganadero, de tratar de tener el número suficiente de presas en los cuales los animales se alimenten. Y si ustedes vieron la gráfica, usualmente los jaguares no están atacando al ganado, solamente en los sitios del norte del país, en Sonora, y que no hay una base de presas lo suficientemente grande, pues parte de su alimentación no la... habría que ver, porque si ustedes vieron, es que habría que ver porque los estudios son de asociación con huellas, y entonces habría que ver si no corresponden muchos de esos excrementos que tienen ganado, corresponden a pumas también, ¿no? Que vieron que también en los estudios de alta confiabilidad los pumas tienen más que decir en esa parte con los ganados, con la alimentación con el ganado, que los jaguares, ¿no? Entonces, por eso es que hay que verificar muy bien y hay que formar precisamente esa parte de tener una ganadería adecuada a los sitios. Es decir, la otra es esta parte de ganadería al aire libre, que sueltan el ganado y que se vaya a comer, pues es una ganadería poco sustentable también, y había que precisamente tener las especies locales y ver qué es lo que están consumiendo en esa parte, ¿no? Es decir, el ganado es una especie introducida, ¿sí? Entonces, como especie introducida, utilizará ciertos alimentos introducidos y habría que ver cuáles son aquellos alimentos locales o árboles o plantas que tienen un alto contenido energético y que pueden solucionar ese tipo de problemas en esa parte, ¿no? Y Yamel, ella precisamente está evaluando ese tipo de cosas en Sinaloa para ver precisamente qué especies son forrajeras de las que se encuentran en la selva baja caducifolia y evaluar precisamente qué es lo que podemos hacer con esas especies forrajeras, ¿no? Es decir, no introducir pastos africanos, porque hay muchos pastos que se utilizan en la ganadería que son pastos introducidos, ¿no? Y entonces ahí tenemos un poco otro problema porque estamos desplazando a especies nativas de pastos también. Bueno, muchas gracias. Aquí un comentario de Otto Arzate.
Excelente ponencia. Este tipo de acciones respecto a la conservación de los grandes felinos es sumamente importante, pues de que al ser depredadores topes son los que dan equilibrio dinámico al ecosistema. Su pregunta es, ¿cuántos individuos de jaguar hay en México y cuál es su estatus de conservación? En México, los cálculos de jaguares, según el último censo, que además la diferencia entre los 4.800 y los 5.000 y fracción, que es el segundo censo, el primero son 4.800 como tal, es básicamente la metodología de estimación, cómo se estiman los jaguares. La otra es precisamente los sitios que se utilizaron. Y además la otra, y eso es un poco esa parte, los tiempos, ¿no? Y digamos, si eso es importante, los tiempos para estimar poblaciones y en dónde lo estás estimando. No es lo mismo hacerlo precisamente en una selva seca que en Calakmul o en un sitio de selva tropical, que son planos, y la selva seca que tenemos cambios topográficos bien marcados, pues el esfuerzo es muchísimo mayor que probablemente hacerlo en Calakmul. Tiene cada sitio sus bemoles, pero lo importante es precisamente ver los cambios, ¿sí? A lo mejor el número, si tenemos 1,000 más o tenemos 2,000 más, ¿cuántos jaguares había en México? No, pues que si eso era, tenemos el 60%, tendríamos como unos 15,000 o 20,000 jaguares o más. Pues probablemente, pero digamos, lo que tenemos hay que evitar precisamente que tengamos menos. Y la otra es ver aquellos sitios en los cuales está ocurriendo la reproducción, es decir, aquellos sitios que están contribuyendo con individuos a esa población, porque muchas veces nos vamos con esa finta de que tengo muchas estampitas, es decir, tengo muchas fotos de jaguar y tengo muchos animales fotografiados a través del tiempo, ¿sí? Pero no sabemos precisamente qué es lo que está pasando con esos animales, ¿no? El que tengamos una dinámica de tener muchos animales fotografiados en un sitio, lo que está diciendo es que el sitio lo están utilizando muchos jaguares como lugares de paso, a lo mejor. Si tenemos estables las poblaciones, individuos estables a través del tiempo y hembras reproduciéndose en los sitios, pues probablemente esos sitios pueden ser y son muy importantes para la conservación. Y ese es precisamente lo que tenemos que evaluar, esos sitios importantes y conservar esos sitios importantes. Y voy por eso a esa parte de la alimentación de las hembras, en el sentido de que tenemos que saber de qué están alimentando las hembras y tratar de ver cuáles son los sitios que están utilizando las hembras. Y esos sitios son muy importantes para la conservación precisamente de la especie, porque son las fuentes de la población, ¿no? Es decir, esta fuente donde los jaguares están naciendo, etcétera, ¿no? Porque muchas de las áreas en las cuales tienen muchas fotos son probablemente sumideros. Es decir, que llegan los jaguares a ese sitio y se regresan. Llegan los jaguares a ese sitio y se regresan. Eso son como pared de ping-pong, precisamente porque de aquel lado ya hay muchas actividades humanas y corren riesgos y se van regresando, ¿no? Y eso hay que evaluarlo claramente y hay que evaluar ese tipo de cosas, pero sí hay que buscar aquellos sitios adecuados. Y la conservación del jaguar no está en las ANPs, sino está fuera de las ANPs, es decir, de las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque la interacción de la gente con los jaguares es bastante alta y lo que hay que hacer es precisamente mitigar esa interacción, ¿sí? Es decir, esos efectos negativos que tenemos de la gente o esa mala reacción de muchas personas hay que mitigarlo. ¿Y cómo? En el sentido de enseñar, de mostrarles y no enseñarles, porque nos enseñan muchas veces ellos más a nosotros que nosotros a ellos, es de que lo hagan suyo y de que es una especie que pertenece a ellos. Y de hecho, es decir, la conservación del jaguar es la conservación precisamente de la propia especie humana y de cada uno de los sitios, ¿no? Es decir, si conservamos al jaguar, vamos a conservar una gran cantidad de especies que están asociadas al jaguar y esa es una de las cosas. Es decir, con esa especie partimos para conservar todo lo demás y si ven, mucha gente se tendrá que comprometer
precisamente a eso. Y la otra es que lo que hagan de manera local, en el sentido de ya sea un campesino o X cosa, pues que lo haga de una forma profesional. Es decir, los campesinos son profesionales de la agricultura, ¿sí? Y ellos hacen una agricultura bastante buena y hay que pagarles de esa misma forma, ¿no? Es decir, darle las herramientas para trabajar en la agricultura, tener agriculturas mucho más compatibles con el ambiente, y la otra es que la producción ganadera también sea de esa misma forma, ¿no? Okay. Pues una última pregunta. Nos comentaba que luego hay problemas de caza con las presas de estos felinos. ¿Cuál sería una solución factible aparte de la educación ambiental o los talleres hacia los cazadores? ¿Qué Hay dos cosas. Uno es volver a los cazadores pastores ¿de qué? Pues de cereques, de tepezcuintles, de venados. Es decir, sí, los cazadores saben muy bien dónde cazar a esas presas, tienen un buen conocimiento de esa parte, pero además también saben de qué se están alimentando, porque saben dónde ir a cazar donde se están alimentando esas especies, ¿no? Y entonces, y esa había sido una propuesta en determinado momento con la Dirección General de Vida Silvestre, con esta parte de las unidades de manejo de vida silvestre, de las UMAS, de tener UMAS precisamente de fauna silvestre, que sirvan para repoblar ciertos sitios como tales. Y la propuesta era que muchos de esos cazadores se hicieran cargo de estas UMAS, porque son los que saben, en ese sentido de qué están alimentando, pero además muchas veces te dicen, es que estos yo los vi aquí en este nido, porque muchas de las especies, el problema es precisamente la reproducción, como tal, de los cereques o de los tepezcuintles, etcétera, tienen mecanismos de reproducción muy sensibles, y entonces ellos perfectamente saben cómo se están reproduciendo, o una reproducción en semicautiverio que usualmente funciona y que puede dar buenas dividendos, pero la otra es que además ellos le pueden dar ese valor agregado precisamente a esas especies, ¿no? Existen las UMAS para cacería de forma extensiva, pero de todas maneras tenemos el problema que siguen siendo cazados por los poderes locales, y ese es un problema bastante grande, ¿no? Claro, el 80 o el 90% de esa cacería es de 2 o 3 cazadores locales, ¿eh? Es decir, el cazador que es cazador y es bueno, se dedica a eso. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente cambiarle el negocio y cambiarle cómo hacer su negocio, ¿sí? O sea, no le estamos diciendo que no case, le estamos diciendo que cambie la forma de su negocio a instrumentarla de distinta forma. Y eso es lo que hay que hacer, es decir, la solución, ellos te la pueden plantear, y de hecho, o sea, muchas de estas soluciones son los propios cazadores los que se la dan a uno. Es decir, la propia gente te dice, ¿por qué no hacemos esto y no entramos a esto y demás? Y aquí es donde deberían ir los incentivos precisamente de ganadería a ese tipo de acciones, ¿no? Es decir, en los sitios en los cuales no se puede hacer ganadería, pues probablemente la fuente de proteína pueden ser estas especies de presas del jaguar que comparten los humanos, pero la otra es también desincentivar el consumo de carne, porque naturalmente y normalmente el consumo de carne en los humanos es 1 o 2 veces por semana, ¿no? Pero ahí vemos que todo el mundo consume carne 6 días de la semana, y el 7º día es domingo, y entonces ahí están las carnitas, entonces hay que ir a las carnitas del domingo, ¿no? Ese tipo de cosas. Muy bien. Pues de nada más, por último, le mandan saludos. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctor, por su excelente plática, muy enriquecedora. Continuaremos con el siguiente ponente. Gracias a ustedes, y bueno, que tengan un feliz Día de la Biodiversidad, y además les agradezco precisamente el entusiasmo para organizar esta serie de seminarios.